Buenas noches, hoy vamos a exponer sobre la revolución marginalista Menger, Jevons y Warlas. Mi nombre es Heidi Cormonto Parada Villamizar, al docente Brianale Maldonado Gómez, la Universidad de Pamplona, CREAN Norte de Santander, modalidad de distancia, materia Historia del Pensamiento Económico 2, en programa de Economía tercer semestre. Un contexto histórico académico. Autor: Karl Menger. Nació en el año 1840, murió en el año 1921. Su país fue austriaco, el Imperio Austrohúngaro, hoy en Polonia. Su formación fue un economista austriaco y estudió Derecho en la Universidad de Praga, Viena y un doctorado en Cracovia. Sus obras clave fueron Los principios de la economía en el año 1871. Su frase conocida es: el valor no es inherente a los bienes, sino la valoración subjetiva basada en la necesidad. William Stanley Jevons nació en el año 1835-1882, un británico en Liverpool, Inglaterra, fue donde se crió. Fue un economista, filósofo y lógico inglés. Sus obras clave fueron La teoría de la economía política en 1871. Su frase conocida fue: cuando algo es mejorado, acaba siendo todavía más usado. Leon Warlas nació en el año 1834-1910. En Francia, fue un economista francés, fundador de la Escuela de Lausana y el pionero del marginalismo en la economía y la matemática. Sus obras clave fueron Elementos de la economía política pura en 1874-1877. Sus frases conocidas fueron: el valor no es inherente a los bienes, sino una valoración subjetiva basada en la necesidad. Principales aportes teóricos de Karl Menger. La teoría subjetiva del valor depende de la importancia que le dé al bien para satisfacer su necesidad. En los conceptos claves, el valor se basa en la utilidad marginal que se le da. Teoría de la utilidad marginal. El valor de un bien no depende de cuánta utilidad nos da en total, sino de la utilidad que nos proporciona la última utilidad consumida. Conceptos clave. Es la teoría marginal del intercambio basada en la utilidad. Conceptos clave. Leon Warlas, su teoría del equilibrio general competitivo, sostiene que todos los mercados de una economía están interconectados y tienden al equilibrio mediante el ajuste de precios, vaciando el mercado. Principales aportes metodológicos de Karl Menger. El subjetivismo y la lógica, en su enfoque metodológico. Rechaza las matemáticas y usa el análisis deductivo del verbal. Su concepto clave fueron bienes de orden superior. No satisface una necesidad de forma directa, sino sirve para producir otros bienes. Por ejemplo, el trigo no se puede consumir sus ramas, sino hay que producirlo y llevarlo al pan o la harina de trigo. Su legado histórico: es el padre del individualismo metodológico en la escuela de austriaca. William Stanley Jevons, el utilitarismo y estadística. Aplica el cálculo matemático para medir el placer y el dolor. La ecuación de Jevons. Grado final de la utilidad que determina la relación y el intercambio. Fue un pionero de la economía y el uso de funciones matemáticas en economía. Leon Warlas, el equilibrio general. Matemática en complejos para todo el sistema económico. Y el tanteo es un proceso donde el subastador ajusta el precio para lograr un equilibrio en el mercado. Fue en su legado histórico el padre de la economía moderna y el equilibrio matemático global. En Karl Menger encontramos como un ejemplo el vaso de agua en el desierto. Para nosotros, en casa, un vaso de agua no representa nada porque la tenemos a las necesidades, pero por lo menos un vaso de agua en el desierto es mucho porque depende nuestra vida de aquello. William Stanley Jevons. Un básico ejemplo es el consumo del carbón y la gasolina hoy en día. Si los motores de los autos se vuelven extremadamente eficientes, gasta muy poca gasolina. Esto suele pasar porque el carbón minorizó el precio y el combustible pues sale más económico. Y Leon Warlas, los algoritmos del precio dinámicos, por lo menos en los Uber. Si vamos al tanteo, una situación cuando salimos de un concierto, los carros van a ver que hay mucha gente que va a necesitar el servicio y lo que hacen es aumentar el precio para poder llevar el servicio donde desean los clientes.
En conclusión, podemos ver que mientras Menger incluye que la economía es un proceso de conocimiento y elección humana, Gibbons la define como un cálculo de maximización de utilidad y Wallace la culmina como una estructura de equilibrio matemático. Juntos cerraron la era de la economía clásica y abrieron la puerta a la microeconomía moderna. Gracias.